El tema se titula El hacedor de círculos. El hacedor de círculos. Esta historia tocó mi corazón hace un par de meses cuando di con ella. Es una historia que se enseña en todas las sinagogas judías y que se enseña por todos los rabinos judíos. Esta es una historia que hay la documentación, hay la información necesaria para comprender que esto fue un hecho verídico. Esto es un hecho real. Esta no es una historia que pasó por ahí como una enseñanza de escuela dominical donde a lo mejor se les pone solo un ejemplo más allá de los hechos bíblicos y se les ilustra con algo. No. Aquí esto es un hecho que ha trascendido como una historia tan fehaciente como cualquier historia que viene en la palabra de Dios. Entonces, esta historia del hacedor de círculos ocurrió en el año 100 antes de Cristo. Un siglo antes de Cristo surge este momento. ¿Qué pasó? En Israel hubo una época de caos 100 años antes del nacimiento de Jesús por una sequía que se dejó venir sobre la tierra. Había una sequía tan fuerte, tan fuerte, que la situación se empezó a poner sumamente crítica. Las personas estaban a punto de morir por la sequía. Lo mismo, obviamente, los animales, el ganado. Ya no hablemos de la siembra, los sembradíos. Todo estaba en un problema muy serio. Familias, animales, cosechas, todo estaba muy en peligro a causa de esta sequía. Afuera de Jerusalén, en las afueras, vivía un hombre llamado Joni. Joni era un hombre de Dios, era reconocido por ser un hombre ferviente buscador del Señor, pero era un hombre reconocido no solamente por su buen testimonio, sino porque este hombre hacía unas oraciones muy tremendas. Era un hombre de oración, era un hombre que tocaba el corazón de Dios con su oración y la gente lo sabía. En medio de la desesperación, los líderes de Jerusalén en ese momento van a las afueras a buscar a Joni. Sabían que si alguien podía hacer algo, era Joni. Llegan donde está Joni y le dicen, pues la obviedad. Joni, claro que sabía lo que estaba pasando, pero igual le explica a la gente, Joni, estamos muy preocupados. Si no llueve pronto, van a empezar a morir nuestros hijos. Y si no pasa algo pronto, las bestias del campo las vamos a perder, lo mismo que las cosechas. Esta es una crisis. Por favor, Joni, tienes que orar a Dios, porque Dios te oye. Sabemos que Dios te oye. Además, tú eres, si alguien puede orar para que algo en la tierra cambie, eres tú. Dice esta historia, la cual, les reitero, es una historia que se enseña hasta hoy en día en todas las sinagogas, por todos los rabinos, y hay la documentación para verificar que esto realmente pasó. Joni toma su bastón y empieza a hacer un círculo en la tierra como si fuera una especie de compás. Hace esto. Con su bastón rodea la tierra y se pone adentro de ese círculo. Se hinca, levanta su rostro al cielo, levanta las manos y dice, Señor, te prometo que yo no me voy a mover de este círculo y no voy a dejar de clamar hasta que tú no hayas derramado tu favor sobre la tierra. Esa oración empieza a hacer algo extraordinario y de pronto el pequeño grupito de líderes que había ido a ver a Joni se convierte en cientos y cientos de personas que van a ver a este hombre adentro del círculo que está con su rostro al aire diciendo, Señor, no me voy a mover hasta que muevas tu mano sobre nuestra tierra. En ese momento, según es constatado, empieza a caer una lluvia. Una ligera lluvia empieza a inundar la tierra. La gente se empieza a emocionar. Empieza a haber voces de júbilo. El pueblo empieza a dar gloria a Dios. Y se convierte aquello en una atmósfera de algarabía. Pero Joni no se salió del círculo, a pesar de que estaba lloviendo. Joni volvió a caer de rodillas, levanta las manos, el rostro y dice, Señor, yo no estoy orando por esto. Porque la lluvia que estaba cayendo era una lluvia ligera. Dijo, yo estoy orando por una lluvia que llene los ríos y que inunde las cavernas y que inunde los valles. Yo estoy orando por una lluvia, Señor, diferente, extraordinaria. Yo estoy orando por algo glorioso.
En ese momento se desata una lluvia tremenda sobre la tierra y la gente se sorprende. Todo aquello empezó a maravillarse, pero se cuenta en la historia que las gotas de lluvia que empezaron a caer eran del tamaño de un huevo. Ante esa fuerza y ante ese tamaño, pronto la gente pasó del júbilo a los nervios. Y de pronto la gente dijo, había sequía, ahora está esto. Y empezaron a buscar partes altas, porque consideraron que aquello, como que a ese ritmo en poco tiempo se iba a salir de control. Y yo me imagino que hasta andaban buscando a Noé. Estaba la situación muy fuerte. Honey vuelve a caer de rodillas dentro del círculo y dice, Señor, yo no oré por esto. Yo estoy orando, Señor, por tu favor y por tu misericordia sobre la tierra. Yo estoy orando, Señor, para que tu mano se muestre en misericordia y podamos ver tu gloria. Al instante, aquella lluvia agresiva se convirtió en una suave lluvia que se veía hermosa, pareja. Una lluvia muy hermosa, cual se necesitaba en el momento. Todo eso gracias a que había un hombre de Dios que se metió en un círculo y empezó a orar a Dios, empezó a hacer oraciones poderosas, empezó a hacer oraciones que desafiaban la lógica, empezó a hacer oraciones que rebasaban lo común. Yo ayer publiqué una frase en mis redes que dice que Dios, las oraciones valientes honran a Dios, pero Dios honra las oraciones valientes. Las oraciones valientes honran a Dios y Dios honra las oraciones valientes. Amados, Dios no quiere que hagamos oraciones débiles. Dios quiere que la iglesia se levante y empiece a hacer oraciones como las de Honey y como las que vienen en la palabra. A Dios le gusta cuando hay un hombre, una mujer de Dios que dice, mar, ábrete. A Dios le gusta cuando hay un pueblo que empieza a orar y empieza a decir que cosas sobrenaturales ocurran. A Dios le agrada cuando hay un hombre de Dios que dice, sol, detente, y el sol se detiene. Ese es el tipo de Dios al que nosotros adoramos y es el tipo de clamor al que la iglesia tiene que llegar. Una oración valiente de acuerdo al propósito de Dios cambia todas las cosas. Lo repito, una oración valiente de acuerdo al corazón de Dios cambia todas las cosas. ¿Sabe usted qué son las oraciones? Las oraciones son profecías hacia nuestro futuro. Eso es una oración. Una oración es una profecía hacia el futuro. Cuando tú bajas el nivel de fe en tu oración, o cuando bajas el nivel de petición en tu oración, tú estás condenando tu vida, tu ministerio, tu familia, tu estabilidad, la estás condenando a la limitación. Porque tú podrías vivir diferente si te atreves a hacer una oración diferente. Podrías vivir diferente si elevas un clamor diferente. Te lo pongo así de sencillo. El único futuro que van a ver tú y tu familia va de acuerdo al tipo de oración que estás haciendo por ellos. El futuro, porque la oración profetiza a tu futuro. Lo que vaya a pasar con tu hogar, con tus hijos, con tu estudio, con tu economía, con tu salud, todo depende de lo que tú estás orando, porque la oración es una profecía hacia tu futuro. Si tú estás orando y estás diciendo, no, Señor, pues ayúdame a sacar la semana, Padre. Ese es el futuro que tú estás clamando para que puedas sacar la semana. No, Señor, ya van a venir a pitar los de Electra. Señor, repréndelos, por favor. O ayúdame a completar, Señor, el pago de Electra. Ayúdame, Señor, a sacar. O si estás diciendo, Señor, este pequeño dolorcito de cabeza, que ya se vaya el dolorcito de cabeza. En base a lo que tú estés orando, eso es lo que tú estarás atesorando en tu futuro. ¿Por qué? La razón por la cual mucha gente no ha podido llegar a un nuevo nivel de intimidad con Dios, o porque no han visto puertas abiertas diferentes, es porque no entienden que cuando oramos, realmente lo que estamos haciendo es profetizar sobre nuestro futuro. Cuando yo entiendo que las oraciones que yo hago es hacer una profecía sobre mi futuro, la oración mía debería sonar más o menos así: Señor, esto se ve muy difícil, pero yo confío que tú eres más grande que eso que está delante.
Señor, yo sé que esa puerta se ve muy complicada que se vaya a abrir. Es más, todos me han dicho que no se va a abrir. Pero yo sigo creyendo que eres el Dios que tiene la última palabra. Y si tú dices que sí, yo digo amén, aleluya. Cuando yo empiezo a orar por encima de lo que se ve difícil, si yo digo, Señor, tú eres capaz, tú eres libertador, tú eres sanador, tú eres proveedor, yo empiezo a hacer oraciones de fe y no oraciones de temor. Esas son las que garantizan mi futuro. Cuando yo dejo de hacer oraciones en el temor y empiezo a hacer oraciones en fe. Tenemos que poner a nuestros hijos y a nuestra casa y nuestra vida como Joni adentro de un círculo de clamor. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Tenemos que envolverlos en un círculo de clamor y tenemos que hacer una oración donde yo esté hablando para el futuro de ellos. Y yo tengo que hacer una oración donde esté hablando el futuro de lo que yo confío que Dios va a tener para mí. Es el tiempo. Y escuche bien esto. Hoy, este año, este tiempo, este mes, es el momento para que la iglesia haga oraciones temerarias como Joni. Tiene que derramar Dios misericordia. Tiene Dios que derramar misericordia. Estamos viviendo un momento dramático. Solo Sinaloa está en rojo. Solo Sinaloa. Y si usted ve todas las circunstancias y todo lo que está pasando, la gente empieza a llenar las redes de caos. La gente empieza a inundar las redes de miedo. La gente empieza a inundar las redes con paranoia, con crisis, con temor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestra tierra? Tiene que pasar lo que pasó en el tiempo de Joni, cuando la gente no sabía qué hacer porque había caos, desesperación y se asomaba la muerte. El mundo tuvo que voltear a donde estaba el hombre de Dios para que pudiera hacer una oración poderosa. La iglesia es el tiempo de que se levante y hagamos un círculo sobre nuestra ciudad y decir: Dios, no nos movemos hasta que veamos tu gloria. No nos movemos hasta que haya sanidad. Esto se tiene que revertir. Esto se tiene que revertir. El mundo ya no sabe a dónde voltear. Ya no saben a dónde voltear. No pueden voltear hacia la ciencia a veces. No pueden voltear hacia el médico porque algunos ni lo quieren atender. La gente ha volteado al médico y hay N cantidad de casos de gente que ha dicho: busqué al médico, pero no quiso ir a atenderme. Tiene miedo. Busqué que me internaran en tal lugar. No me pudieron internar porque no había cupo, porque no había espacio. Entonces ni siquiera el mundo se puede refugiar en lo que aparentemente podría ser la opción en este tiempo. Cuando viene una situación desesperada, ¿qué es lo que le toca hacer a la iglesia? No, hermano, pues hay que escondernos. No. Tienes el tiempo de Joni. Cuando el mundo está buscando hacia dónde voltear, ¿sabe qué estamos haciendo usted y yo? Hacemos un círculo y decimos: Señor, con el rostro arriba, las manos alzadas, no nos movemos hasta que veamos tu gloria. Y cuando veamos que uno se levanta y que otro por ahí se recupera y que otro por ahí sana, decimos como Joni: no, yo no estoy orando por esto. Yo no estoy orando por uno ni por dos. Estoy orando por todos. Hasta que todos salgan. Hasta que todos se levanten. Hasta que todos estén en una condición diferente. Wow. Alguien diga amén en esta hora. Gloria a Dios. El Señor quiere que hagamos un círculo alrededor de todo lo que el infierno pretende quitarnos. Eso es poner un vallado. El mismo Dios que nos cubrió ayer nos cubrirá hoy y nos cubrirá mañana. El Dios que caminó sobre las aguas es el mismo que hizo temblar al Sinaí, pero es el mismo que nos va a desafiar en esta hora a hacer círculo de oración por nuestra iglesia, por nuestra ciudad y por nuestro futuro. Yo no voy a estar hablando, como decía la semana pasada, lo que habla el mundo, de crisis, de miedo, de no. Yo no puedo hablar lo mismo. Yo estoy orando y hablándole a mi futuro en oración. Señor, vamos a estar bien. Y vamos a salir adelante. Y vamos a ver tu gloria, Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Y en este tiempo, cielos abiertos, hace un círculo y no nos movemos hasta ver tu gloria. Aleluya. La ciudad desesperada corrió con Joni.
¿Hacia dónde va a correr nuestra ciudad hoy? ¿A dónde queremos que corra? ¿Queremos que corran hacia el montón de rumores, hacia el montón de noticias falsas y de temores? Tenemos que hacer que corran. No hay más que dos opciones: o nos desesperamos junto con el mundo y decimos nosotros, no, pues ya como que la perdimos todos, o empezamos a decir, Señor, dentro de este círculo tú vas a hacer la diferencia, tú vas a hacer la diferencia y vas a sanar nuestra tierra. Yo estoy convencido que Dios va a responder cuando hombres y mujeres como Joni se levanten y digan, yo no estoy llorando por pequeñas gotas, yo estoy llorando, Señor, por una lluvia de misericordia. Tú puedes, Señor, más allá de lo que nosotros estemos dispuestos a pedir. Vamos a empezar a clamar que empiece a llover en nuestra tierra. Vamos a empezar a clamar que empiece a llover en nuestra tierra un tiempo de sanidad. Este es el tiempo exacto para orar por nuestro futuro. Este es el tiempo exacto para clamar y decir, Señor, yo no sé qué va a pasar afuera, pero tú vas a guardar mi vida y mi casa y yo serviremos a Jehová. Termino con esto. Hubo una generación de 2 millones de judíos que salieron de Egipto, de la tierra de esclavitud. 2 millones que estuvieron vagando en el desierto por su dureza durante 40 años. 40 años estuvieron ahí, solamente Josué y Caleb sobrevivieron. Eso quiere decir que toda una generación, un grupo de personas de 40 años, nunca habían sabido lo que era vivir en una ciudad. Hay un grupo de personas grande de 40 años que en 40 años no sabían lo que era vivir en una comunidad estable, porque eran nómadas en el desierto. 40 años, un grupo de gente que no sabía lo que era vivir en una casa, porque vivían en tiendas improvisadas que había que desmontar de tiempo en tiempo. 40 años que un grupo de gente no sabía la ventaja de estar en una ciudad fortificada. Ese grupo de gente, acostumbrada a vivir en el desierto, acostumbrados a nunca ver nada, de pronto llegan a Jericó. Y cuando llegan a Jericó, lo primero que ven, ¿qué es? ¿Se imagina la impresión de alguien que vive de estar en medio de la nada y que vive en tienditas que sopla el viento y se la lleva, a llegar y ver de golpe una ciudad bien establecida, pero además con muros tan impresionantes que la historia narra que podían jugar carreras arriba del muro? Se podían jugar carreras de caballos con sus carruajes. Así de amplios eran los muros. Tú llegas del desierto 40 años y además de que no llegas siendo un conquistador, llegas con papás, abuelos y tatarabuelos que venían con mentalidad de esclavo. Ya no estaban en ese momento, pero esa gente que estaba ahí, la nueva generación, no conocía murallas y no sabía lo que era conquistar. Ahora, de nunca ver ni una casa bien montada, a ver eso, qué impresión. Súmale a la impresión la idea de que Dios le dice, tienen que conquistar eso. Wow. Señor, ok, no es por inquietarte, pero ¿y cuál es el plan? Hagan un círculo alrededor de la ciudad. Durante 6 días, háganle un círculo a la ciudad y ustedes estén confiando. Señor, pero esas murallas, hagan un círculo. Y el 7º día le van a dar 7 vueltas. Van a hacer 7 círculos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor con? Ahora, súmale la impresión, súmale que los guardias que estaban arriba lo veían y le decían hasta de lo que se iban a morir y se burlaban de ellos. Pero ellos tenían una palabra. Ellos decían, si ustedes hacen un círculo alrededor de la ciudad y confían, yo voy a derribar toda muralla. Si ustedes hacen un círculo y están confiando, yo voy a estar en medio de ese círculo y van a ver mi gloria. Es exactamente lo que hizo Joni y es exactamente lo que nos demanda Dios hoy. Vamos a poner un vallado alrededor de la ciudad y decir, nuestra ciudad se va a levantar en el nombre de Jesús. Aleluya. Wow. ¿Qué decía Dios? Lo que ustedes encierran, yo lo encierro. Es lo que dice la Escritura. Lo que tú atas, yo lo ato. Lo que tú desates, yo lo desato.
Es el principio escritural. Aleluya. Dios honra las oraciones valientes. Vamos a dibujar círculos alrededor de nuestras casas, matrimonios, iglesia de nuestra ciudad. ¿Cuántos están tomando esta palabra esta mañana? Créeme, el infierno no le gusta este tipo de mensaje, porque sabe el diablo que si la iglesia empieza a hacer un círculo, el diablo va a ser derrotado. Le cuento algo finalmente. Jericó es la ciudad más baja del mundo hasta hoy en día. Jericó es la ciudad más baja del mundo. Es la que está menos 250 metros abajo del nivel del mar. Es la ciudad más baja del mundo hasta hoy. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? No importa si estás orando en el momento más bajo, no importa si estás en el momento donde te sientes más en el pozo. Tú haz un círculo y ahí abajo, ahí va a llegar la gloria de Jehová. Hasta ahí vas a ver la mano del Señor. Salmo 32:7. Cierro con dos pasajes. Salmo 32:7, por favor. Dice la escritura: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación, ¿qué? ¿Qué está prometiendo Dios ahí? Te va a encerrar con un cántico de libertad. Oh, dice el Señor, cuando Dios piensa en un plan de liberación, en un plan para traer libertad, ¿cuál es el plan de Dios? Te voy a encerrar en un círculo y ahí en ese círculo vas a ver la libertad. Pero vea el pasaje que usted conoce. Es más, lo dice conmigo. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa no atrás, no al frente. El ángel de Jehová acampa. ¿Qué significa alrededor? Dice, ¿y qué hace? Los defiende. Aleluya. Vamos haciendo un círculo y el Señor dice: tú lo haces y yo lo cerco también. Alrededor mío no hay una sola área de mi vida que vaya a ser tocada, porque Dios me tiene en resguardo. Hay un círculo que Dios hace sobre aquellos que tienen oraciones valientes. Es el tiempo de hacer una oración valiente por nuestras vidas, nuestra casa, nuestra ciudad. Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén?